el dolor. El dolor. Y la lectura bíblica ya la tuvieron, Salmo 31, del 9 al 10. ¿No? Y este es un tema que aquí abajo tenemos una referencia. Está sacado de un libro inspirado de Elena de White que se llama Mente, Carácter y Personalidad. Es del tomo 2, un capítulo que precisamente se llama así, el capítulo 55, el dolor. ¿Sí? Y vamos a ver qué nos dice Dios y qué nos dice también la ciencia, y que vamos a conocer algo más acerca de este tema, que se titula el dolor. Y vamos a leer de nuevo, aquí tengo el Salmo 31, versos del 9 al 10, dice: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy angustiado. Estas son palabras del salmista de David. Mis ojos, mi alma y mis entrañas están consumidos de dolor. Dice sus ojos y sus entrañas, hablando físicamente, pero también dice que su alma se siente mal espiritualmente, tiene dolor emocional también. Dice que lo está consumiendo el dolor. Dice, porque mi vida se gasta de dolor y mis años de gemidos. Se desmaya mi fuerza a causa de mi iniquidad y mis huesos se consumen. Y hay algo interesante en esto. Muchas cosas, sí, que vamos a ver ahorita a través de este repaso, de este estudio, pero aquí me llama la atención lo último que dice: se está quejando, está pidiendo misericordia, la ayuda de Dios, se pone en las manos de Dios, pero dice que su fuerza está terminando, dice, porque está entrando en años aparte y se gasta su vida, está con mucho dolor, pero finalmente dice, eh, a causa de mi iniquidad. O sea que esto es interesante, que el salmista conoce el origen de sus dolores, de sus angustias, ¿sí? Conoce, sabe de dónde viene. Y como resultado dice que hasta sus huesos se consumen. Vamos a ver la siguiente. Vamos a conocer un poquito algo del dolor de manera general, porque es un tema muy amplio, ¿sí? Muy profundo, este, pero que corresponde a varias disciplinas, ¿sí? El dolor está en el deporte, el dolor está en los especialistas de la salud mental, de la salud física, de la salud en general, está también el dolor presente en todos los seres humanos y en toda la naturaleza, incluyendo a los animalitos, ¿sí? Pero vamos a conocer algo así de manera general del dolor. Aquí tengo una experiencia muy corta, perdón, una definición muy cortita o resumida que dice que el dolor es una experiencia sensorial. Tiene que ver con sentir, ¿sí? Una experiencia sensorial y también que emocional. ¿De qué tipo? Desagradable. Cuando estamos hablando de dolor, estamos hablando de algo desagradable. Dice, pero es esa experiencia tanto sensorial como emocional. El dolor es subjetivo. Esto quiere decir que cada persona lo siente y lo percibe de manera diferente. Por eso es subjetivo el dolor. Tu dolor no es igual al mío, ni el mío al papá, ni al papá, ni al vecino. Cada uno de nosotros sentimos eh, y experimentamos el dolor de una manera como diferente, porque todos somos diferentes. Incluso si la fuente de ese dolor sea la misma. Por ejemplo, una señora que tiene dolor en su herida quirúrgica tiene dolor y tiene cierto grado de dolor, pero otra también con la misma que
En la misma cirugía de cesárea, siente el dolor de manera como también diferente. Aunque la causa sea la misma, cada uno de nosotros experimentamos el dolor de una manera diferente. Por eso se dice que el dolor es subjetivo. ¿Qué más podemos decir del dolor? Vamos a ver qué más la siguiente. ¿Qué más podemos decir del dolor? El dolor es esa experiencia sensorial, emocional, desagradable, es subjetiva, sí, pero ¿qué más? Vamos a, a ver aquí, a pasarle al siguiente párrafo. Dice que es, o sea, tiene algunas características, ¿sí? Una de las características del dolor es la intensidad. El dolor puede ser como leve, moderado o intenso. Y puede ser intermitente o como constante. A veces nosotros experimentamos sensaciones de dolor, no sé, una vez al día o dos veces al día. Eso es intermitente, cada tanto tiempo, cada mes, etcétera. Pero hay un dolor que es constante, ese no para en el tiempo, es mañana, tarde, noche, todos los días del año, etcétera. Y puede ser de intensidad como leve, apenas perceptible, eso que nos aguantamos sin tomar un medicamento moderado, a lo mejor también me aguanto, pero puede ser intenso, donde ya necesito yo una intervención médica, ¿no? Sobre las causas, pues hay muchos factores, ¿sí? Puede ser una lesión, puede ser el dolor causado por una enfermedad o una inflamación o incluso por factores psicológicos. También hay dolor emocional que tiene que ver con lo psicológico. Entonces, hay muchas causas. Solamente vemos así pasajeramente algunos puntos. Vamos a ver la siguiente. Acerca también del dolor. Tenemos que aprender acerca de la importancia. ¿Qué queremos decir con la importancia del dolor? Que el dolor es necesario. Después, el hombre fue creado perfecto, ¿sí? Este, en el Edén, Adán y Eva. Después de la caída, después de la desobediencia, el ser humano empezó a experimentar dolor que no conocía, esa sensación que no conocía, que no había experimentado, igual que el miedo y otras cosas, ¿verdad? Pero el dolor no lo había experimentado hasta entonces entra el pecado en el Edén. El ser humano no lo conocía. Pero ¿por qué empezó a experimentar dolor? Porque el dolor Dios lo permitió y lo implantó en el ser humano después del pecado para protegerlo. ¿Cómo que para protegerlo? Yo no necesito el dolor para protegerme, sí, todos lo necesitamos. Miren, el dolor es una señal de alarma. Tenemos varios sensores en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Que nos avisan. Estos son activados esta señal es activada por el sistema nervioso, ¿sí? Esas señales se envían al sistema nervioso, el sistema nervioso las devuelve a la zona de dolor para indicar que algo no está bien, ¿en dónde? En nuestro cuerpo. Indica que algo no está bien en nuestro cuerpo. Si nosotros no tuviésemos dolor, ya no existíamos, porque íbamos a ignorar el dolor y entonces se venía algo grave. Entonces, el dolor es una alarma, una señal de alerta que nos avisa que algo está mal. Es como cuando en el carro oímos un ruidito, ¿verdad? Vamos manejando y oímos un ruidito, pues como que a la izquierda, como que abajo, como que por la llanta. Y es que ese ruidito, si no lo traía, es porque anda mal algo. Lo llevó al mecánico y ¿qué pasa? Resulta que un valero ya se, se echó a perder un valero de la llanta y eso puede provocarme un accidente. Entonces, así como el ruidito en un carro es una señal de alarma de alerta, nuestro cuerpo, el dolor, Dios lo puso en nuestro cuerpo después del pecado para protegernos y estuviéramos al tanto de lo que está sucediendo con nuestro cuerpo. Este, eso indica. Y entonces,
por eso es que el dolor es protector. Por si nosotros alguna vez pensamos, yo no quiero ya tener dolor de ninguno, pues no, no es posible para empezar, ¿verdad? Porque estamos en un mundo de pecado y mientras haya pecado va a haber que dolor, porque Dios quiere protegernos, ¿sí? Entonces, es un protector, el dolor, dice, ayuda a proteger el cuerpo de lesiones que adicionales, o sea, una lesión más fuerte. Ya, si hay dolor es porque traigo ahí algo lesionado, pero si no le hago caso al dolor, entonces puede provocar una lesión que adicional o más fuerte. Dice, alerta al individuo sobre la necesidad de descansar o buscar atención médica. Si no tuviésemos dolor, no íbamos con el médico, ¿sí? Entonces, el dolor puede ser también, otra característica es que puede ser agudo o crónico. Agudo es ese dolor protector de la vida y la salud que aparece de pronto. Por ejemplo, un dolor en el abdomen, en el lado derecho, abajo, en el cuadrante de tal, pero muy fuerte, muy intenso. Entonces, ese dolor es protector para la vida y la salud, porque apareció de pronto, no estaba, y entonces quiere decir que está relacionado con qué, con alguna lesión, con una enfermedad, ¿sí? Y este dolor desaparece cuando la causa se trata y entonces sana. Y en el caso de ese dolor que pudiese ser, por ejemplo, una apendicitis, si yo no le hago caso a ese dolor, no voy al médico. Si no voy al médico, me voy a morir, así de sencillo, ¿verdad? Porque voy a tener una peritonitis y bueno, ya sé una catástrofe. Se puede perder la vida. Entonces, el dolor agudo es ese dolor que aparece de pronto y que está relacionado pues con una lesión, pero es un protector de la vida. Tenemos que hacerle caso. Y desaparece ese dolor cuando que se trata. Te operan, te quitan el apéndice porque estaba a punto de tronar y ya, no más dolor. El dolor crónico, ese persiste, ese aparece también como agudo en la fase aguda, pero no se quita. Persiste por más tiempo del que debería de durar para sanar. Aproximadamente unos 3 meses. Un dolor que tanto emocional como físico, que dura de 3 meses en adelante, ya estamos hablando de un dolor como crónico. Eso significa crónico, que persiste por más tiempo del que debería para sanar. Y puede causar también que problemas graves. Un dolor crónico, no lo atiendes, pues en su fase aguda se puede volver crónico si es que no era de muerte, pero entonces avanza y después pues, se complica en otros problemas. Entonces, el dolor crónico, por el contrario del agudo, no posee una función biológica de protección, ¿sí? Y como el dolor agudo es protector de la vida y la salud, pero el dolor crónico no, ese ya se quedó y ya no peligras de pronto tu vida, o sea, no te vas a morir de aquí a mañana, sino que no posee esa función biológica protectora que conlleva alteraciones físicas, emocionales y sociales, y que quedan esas, sostenido en el tiempo y después de un periodo, pues minan que la salud, pero se mantiene sostenido en el tiempo ese dolor, un dolor crónico. Por ejemplo, un dolor de columna vertebral, una hernia discal, un dolor, no sé, hay muchos tipos de un dolor reumático. Es un dolor que crónico. Ese no apareció de pronto o apareció de pronto, pero no tan perceptible, pero fue avanzando y se implantó y se quedó. Por eso es un dolor que crónico. Hay enfermedades crónicas y enfermedades agudas. Las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, médicamente no se curan. ¿Por qué? Porque ya son crónicas y uno tiene que acostumbrarse a vivir con ese dolor crónico, ¿sí?
No sé ustedes, pero por ejemplo, yo tengo algunos dolores ya de tipo crónico y ya son parte de mi vida. Yo me acostumbré a vivir con ellos. Y tiene uno que resignarse a vivir con ellos. Tiene que, un dolor crónico, un malestar crónico es, por ejemplo, el del apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Que cada seguido le pedía a Dios, Dios, por favor, dame, dame la salud, quítame este dolor, este malestar. Y te lo he pedido una, dos, tres veces, y una vez le contestó el Señor, nuestro Dios, le dijo, mira, ese malestar es crónico, no te lo voy a quitar, que lo tengas. Dice, que te baste mi gracia. ¿Que no te basta con mi gracia? Ya, olvídate de ese dolor, ya se quedó. Es un dolor que de origen peor. Pero ¿cuál es el origen del dolor, pues? Ya dijimos algo, dónde empezó, pero tenemos que recalcar y sostener que Dios no es el causante del dolor. Dios no causa el dolor, porque a veces, Dios mío, ¿por qué me mandaste este dolor? Sino que el hombre, por su propia ignorancia y pecado, como dijo David, a causa de mis iniquidades, en el salmo que acabamos de leer, 131, 9 y 10, por su propia ignorancia, también a veces tenemos dolor y a veces por y pecado, las dos cosas. Dice, atrajo esta condición sobre sí mismo el ser humano, la condición de que del dolor. Por ahí tenemos todas las citas de donde fueron tomados estos textos. Dice, el pecado produce dolor. Entonces no es Dios el que lo causa. Porque tenemos esa idea de siempre estar reclamando a Dios que por qué, que por qué, por qué. ¿Sí? Somos nosotros, dice, la continua transgresión del hombre. ¿Durante cuántos años? 6.000 años, alrededor de 6.000 años hasta nuestras fechas, ha producido que mucho dolor, enfermedades, muerte, etcétera. Pero, entonces, dejemos de tener esa, aunque sea vaga idea, porque a veces se nos viene a la mente, es que Dios me tiene así. No, son que mi ignorancia, mi pecado, y el resultado también de la genética y la historia del ser humano desde Adán y Eva a través de 3.000 años hasta la fecha. Cada año que pasa, nuestra salud, la salud en general del ser humano, se deteriora más, se secan sus huesos, dijo David, ¿verdad? Entonces, el origen del dolor es el pecado. O sea, no, Dios no tiene que ver nada, ¿sí? Y el pecado produce um, ese dolor que experimentamos tanto emocional como físico, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Entonces, ¿empezó dónde? En el Edén. A causa del pecado del hombre, dicen bien lo que dice que lo que pasa. O sea, no nada más nosotros tenemos dolor. Miren lo que dice, a causa del pecado del hombre, Romanos 8:22, dice, la creación entera que gime, se queja, juntamente con qué, con nosotros. Y aún a, es, aún a esta en dolores de parto, y aún, perdón, aún está en dolores de parto hasta ahora. ¿Se imaginan un dolor de parto? Pues que pueden ser un periodo corto mientras se produce el nacimiento del bebé. Es muy traumático el dolor, sí, pero dura un tiempo cortito, ¿sí? Y listo. Ahí después la satisfacción de tener un bebé en la familia, etcétera, una nueva criatura de Dios. Pero bueno, pero la creación gime desde hace 6.000 años hasta nuestros días como un dolor de parto como continuo, ¿sí? Como que toda la naturaleza entró en un dolor agudo, porque el dolor de parto es agudo, ¿sí? Pero a la vez que crónico, ¿por qué? Porque ya tiene 6.000 años el dolor operando aquí en nuestro mundo. Romanos 8:22. Dice, cayeron los sufrimientos y la muerte a causa del pecado, no solamente sobre la raza humana.
porque a veces creemos que nomás nosotros sufrimos. O a veces, es más, a veces creemos que ni todos los seres humanos sufren, nada más yo, nada más nosotros sufrimos, los demás no. Cayeron los sufrimientos y la muerte no solamente en la raza humana, sino también sobre los animales que dice, le incumbe pues, por lo tanto, al hombre, que fue el que provocó esto, aligerar en vez de aumentar, en lugar de acrecentar, debemos de aligerar el peso del padecimiento que nuestra transgresión ha impuesto a los seres creados por Dios. ¿A cuáles seres creados se está refiriendo aquí? A los animales, porque dice que no solamente nosotros, sino también los animales, y lo dice, a nosotros nos toca aligerar el dolor de los animales, porque fue causa de nuestra transgresión, ¿sí? De esos seres creados por Dios. Dice, el que abusa a mí en este párrafo, esta línea, muy interesante, ¿sí? Ahí están las citas, si alguien quiere anotar o tomar alguna foto, dice, el que abusa de los animales porque los tiene en su poder, ¿es un qué? Es un cobarde y es un tirano, dice. O sea, para Dios, eh, fíjense, si Dios se interesa por el dolor de los animalitos, y a veces nosotros llegamos a creer que no se interesa en mi dolor, que no le importa, ¿cierto? Por eso dice aquel texto y aquel cantito que si Dios cuida de las aves que no trabajan ni hilan, dice, pues con más ganas, cuida de quien de nosotros, ¿sí? Entonces, le interesa nuestro dolor. Y tanto es el amor de Dios por sus seres creados, sus criaturas, que también le interesa el dolor de los animales. Y a nosotros nos ha encargado esa tarea, ¿sí? De aligerar el dolor en los animales. Miren esto sobre lo mismo, miren. Mientras van viendo esa imagen de la derecha, esa imagen de la derecha es Balaam, el profeta Balaam golpeando a, a una burrita, ¿sí? Golpeándola porque no quiere avanzar. La burrita no quería avanzar porque veía un ser celestial al frente que estaba tapando el camino, ¿sí? Un ángel. Pero Balaam le golpeaba y la insultaba. Miren, la tendencia a causar dolor, incluso a los animales, es de origen ¿qué? Satán. ¿Sí? Creamos, creemos que nunca será conocida la crueldad hacia los animales, porque las pobres bestias no lo pueden revelar, las bestias no hablan, ¿sí? Si nuestros ojos pudiesen abrirse, como se abrieron los ojos de Balán cuando estaba golpeando a esta burrita, verían a un ángel de Dios de pie como testigo. ¿Qué les parece? Cuando nosotros golpeamos un perro, un gato, este, si pudiésemos tener los ojos que Dios le permitió a Balaam, o a la misma burrita, veríamos a un testigo de parte de Dios de nuestro acto, ¿sí? Cobarde, porque dice aquí que es cobarde y es un tirano, dice arriba. Entonces veríamos ese ángel de pie como testigo para testificar contra aquellos en las cortes celestiales. Hasta, hasta ahí, hasta ese grado le interesa el dolor a nuestro Dios. Elevan al cielo un registro, los ángeles, ¿sí? Y vendrá el día cuando el juicio se pronuncie contra los que abusan de los seres creados por Dios. O sea, aquí está hablando directamente, específicamente de los animales. ¿Sí? Patriarcas y Profetas, página 473. ¿Qué les parece? Entonces, ¿a Dios le interesa nuestro dolor? Claro que sí. ¿Sí? Y el dolor viene porque la naturaleza protesta mediante esa sintomatología, ¿sí? Con dolor, con sufrimiento, por causa de que de nuestra iniquidad, dijo David, ¿verdad? En el Salmo 130 dice, vivimos violando las leyes de salud todos los días, todos los años, todo el día. Y dice, vivimos ignorando también esa relación que existe
entre los hábitos de comida, de bebida, los hábitos de trabajo y la salud. Esa relación que tiene la salud con nuestros hábitos, la ignoramos o de plano, si la conocemos, pues la pisoteamos, ¿no? La naturaleza protesta contra los abusos, provocando dolores en el organismo. Todos los dolores que tenemos, todos, ¿sí? Tienen una causa y es la violación de las leyes de qué? De salud, en este caso, ¿verdad? En específico. Si al momento iniciamos bien, cuando sentimos ese malestar, esa inflamación agudo, ese malestar emocional, etcétera, si al momento iniciamos bien a emplear los recursos que hemos descuidado, aquí puse entre paréntesis como el agua, el ejercicio, la alimentación, y los empezamos, no le hace que ya esté medio dañado yo, que ya tenga ese malestar o esa enfermedad, ese dolor implantado, pero si yo, dice, inicio al momento, cada vez que veo, por eso el dolor es una señal de alarma, de alerta. Si yo le hago caso inmediatamente y voy y empiezo a practicar esos recursos descuidados, la naturaleza, ¿qué va a pasar? Va a tener la ayuda que necesita y que debería haber tenido mucho tiempo atrás. Esa ayuda. Dios nos hizo nuestro cuerpo de una forma maravillosa, de a tal grado que nuestro cuerpo tiene la capacidad también de regenerarse, de autosanar, etcétera, ¿sí? Como lo es la cicatrización. Te haces una herida en un dedo, te cortas y no necesitas a veces ni que te suture ni nada, sino que el organismo, la naturaleza que Dios puso en tu cuerpo va sanando y va haciendo una cicatriz y combate la infección, etc. ¿Sí? Los medicamentos son para ayudarnos, pero en sí nuestro cuerpo tiene esa capacidad. Dice, y le damos pues las herramientas para que se fortalezca la naturaleza de nuestro cuerpo, esas herramientas que no tiene y que debería de haber tenido ya hace mucho tiempo. Dice, se adoptan estas medidas cuando sienten dolor, dice, por lo general, el paciente se restablecerá, alcanzará a una situación lamentable. La intemperancia, por ejemplo, que tiene que ver con hábitos, con prácticas, con conductas, produce sufrimiento. La temperancia es el uso adecuado de las cosas buenas, ¿sí? Y la abstención total de las cosas malas. Eso es la temperancia. Y cuando somos intemperantes, producimos sufrimiento, dolor en nuestro cuerpo, organismo. Somos intemperantes, complacientes y glotones, dice aquí este texto inspirado. Dice, primero, fíjense a lo que estamos dispuestos, primero sacrificaríamos la salud y moriríamos, inclusive prematuramente, antes que restringir el apetito intemperante. Esa es la condición del ser humano, desgraciadamente. Mediante la propia conducta se ahorraría una gran cantidad de dolor y de sufrimiento. Hablando de la temperancia o intemperancia en este caso, así es cuando hacemos, eh, eh, tenemos prácticas, tenemos hábitos y de cosas que nos hacen daño. Esos tenemos que eliminarlos por completo. Lo que sí nos hace bien, también tenemos que darle buen uso. Por ejemplo, el ejercicio es bueno. Bueno, hay que ser equilibrado. Cierto tipo de alimentos, bueno, comerlo equilibradamente, etc. Y lo que me hace mal, eso sí, ni verlo, ¿no? Vamos a ver la siguiente. ¿Qué más nos dice nuestro Dios más bien? El sufrimiento excesivo, uh, dice, a causa de la actitud mental. Muchos de nuestros dolores tienen que ver con nuestra forma de pensar, fíjense. No nomás de comer y de, de tener otro tipo de conducta, sino también de
de la actitud mental, de lo que yo pienso. Dice, si nosotros hubiésemos dedicado más tiempo a hacer qué, a hacer ejercicio, y nos hubiéramos alimentado saludablemente, se habría evitado cuánto sufrimiento, mucho, ¿sí? Pero pues ya tenemos esos malestares, esos dolores. Pero también tiene que ver mucho con nuestra, ¿qué? Con nuestra actitud mental. Miren, parte de ese sufrimiento ha sido como imaginario. Así emplea estas palabras la hermana White, eh, pues, pero podemos nosotros sustituirla a un lenguaje más moderno y podemos decir que ese sufrimiento ha sido que producto de sugestión o de pensamientos aberrantes, ¿no? Si usted dice hubiera controlado su mente para resistir la disposición a ceder ante las enfermedades, no habría qué, no habría, perdón, no habría enfermado si usted hubiera controlado la mente. Aquí le está escribiendo una carta a un hermano que está pidiendo un consejo, ¿no? Y le da el consejo de parte de Dios. Usted no se hubiera enfermado si usted, su disposición mental hubiera sido. Debería apartar su mente de sí misma, o sea, de estar ahí concentrando, rumiando, masticando el dolor o el síntoma que tiene, ¿sí? Para, en lugar de eso, concentrarse, ¿qué dice? En los deberes cotidianos. ¿En cuáles deberes cotidianos? Pues todas nuestras responsabilidades que tenemos. Ojalá que esto no haya ocurrido con nosotros, pero yo sí conozco personas, tengo, por ejemplo, allí al menos un par de compañeras que descuidan descuidan a los hijos, descuidan su labor doméstica, hasta descuidan la fuente de sus ingresos, su trabajo, ahí donde porque todo el día están que rumiando su padecimiento, su enfermedad. Y si hoy no le duele nada, si no tiene por qué preocuparse ahora, entonces empieza a preocuparse porque no tiene de qué preocuparse, a preocuparse porque ya no le duele y dice, ah, sí, pues si me tiene que doler. Y se acostumbran a un tipo de vida, se hacen dependientes del dolor, de los hospitales, de los médicos. Entonces, esto es una realidad, pero ya nuestro Dios, allá en el año de 1870, vean la fecha cuando vivió esto, ya Dios hablaba de esto, del poder de la mente, ¿no? En este caso negativo. Hay procesos restauradores que producen también dolor. Más bien todos los procesos que te restauran a ti, tu salud, producen dolor. Dice aquí, a menudo el dolor que tú estás padeciendo, que yo padezco, es la consecuencia de que del trabajo o el esfuerzo de la naturaleza para dar vida y vigor a las partes que han quedado parcialmente muertas. Como consecuencia, en este caso dice de que de la falta de ejercicio, en este caso habla, ¿no? Pero como consecuencia de todos nuestros malos hábitos, ¿no? Entonces dice que muchos de los dolores que podemos tener puede ser consecuencia o resultado o un efecto secundario de el esfuerzo que está realizando tu cuerpo por sanar. Por ejemplo, ¿verdad? La temperatura, la fiebre. Cuando tú tienes fiebre, es molesta la fiebre y la misma fiebre te produce aparte otro malestar, te empieza una sensación en el cuerpo de debilidad, de inquietudes, etcétera. Pero cuando hay fiebre es porque el organismo pero que es necesaria porque o es un efecto secundario de que tu organismo está trabajando combatiendo una infección. Por eso dice que los procesos restauradores producen que dolor. La inflamación que nos aparece cuando nos golpeamos una rodilla, un dedo, el pie y se inflama, la inflamación es un proceso que restaurador. Tiene que haber inflamación. La inflamación quiere decir que todos los agentes curativos van al lugar de la lesión para tratar de sanarla y por eso se produce esa que inflama. Entonces, los procesos restauradores producen dolor. Entonces, es posible, es probable que tu dolor que estás ahorita padeciendo sea el efecto
de que tu cuerpo está trabajando por sanar. Entonces hay que ayudarle. ¿Cómo le vamos a ayudar? Ya veíamos atrás, con los buenos hábitos de ejercicio, de alimentación, de hidratación, etc. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a darle atrás, nomás para recalcar esta diapositiva, esta imagen en amarillo que dice síntomas más comunes del proceso de desintoxicación. Cuando tú estás desintoxicando tu cuerpo, puede haber dolor, puede haber algunos síntomas que te producen dolor. Por ejemplo, es común problemas en la piel. Cuando tu cuerpo está eliminando toxinas, la está eliminando por la piel y te produce una especie de eczema o de una irritación cutánea, ¿no? Casi todos los problemas de la piel tienen que ver con un cuerpo intoxicado, ¿sí? Entonces tenemos que apoyar a nuestro organismo a desintoxicarse. Y ahí vemos, por ejemplo, el dolor abdominal, el dolor de cabeza, también puede ser un síntoma de que te estás desintoxicando. Una diarrea, por ejemplo, dice ahí un dolor de cabeza, un mareo, un dolor muscular, etcétera, ¿sí? Entonces, hay dolores que dicen, bueno, ¿y esto por qué? Y no le encuentras, ni el médico va si le explica si no le encuentra la explicación. Nuestro Dios nos dejó esta información que está científicamente comprobada ahora por la medicina natural, ¿sí? Eh, Todos los procesos restauradores de la salud producen ¿qué? Algún malestar, algún dolor. Generalmente el dolor, esto tiene que ver con lo emocional, ¿sí? Nos torna como, cuando tú tienes dolor, andas de buen humor, saludas a la gente con una sonrisa, tienes ánimo de trabajar. No, cuando hay dolor, nos tornamos como impacientes e irritables. Por eso cuando alguien le conteste mal, buenos días, ¿qué tienen de buenos? Pues a lo mejor esa persona está pasando por un dolor, por un emocional o físico, etcétera, ¿no? Porque el dolor nos hace irritables, nos hace impacientes y queremos ya así todo rápido. Entonces es como cuando estamos enchilados, que probamos un platillo con mucho picante y pues tenemos dolor en nuestra boca, en nuestra lengua, en nuestra cavidad bucal, y entonces alguien nos habla y le contestamos feo porque estamos enchilados. Algo así ocurre con todos los tipos de dolores, ¿sí? También dolor emocional. Entonces nos hace irritable. Y tenemos que tener cuidado también nosotros, los que ya estamos conociendo esto, que si tengo dolor, pues en lugar de eh, insultar a alguien o de hacerlo sentir mal, pues mejor a lo mejor me apago. Pero tenemos que eliminar la causa de la enfermedad. Ese debe de ser el asunto, ¿no? Eh, Como el rey David, cuando en el texto que leímos al inicio, dice, todo esto me pasa por mis iniquidades. Él sabía la causa, entonces hay que eliminar los pecados que están provocándole eso. Y en este caso, de cualquier tipo de dolor, hay que eliminar la causa de ese dolor. Ayunar, por ejemplo, esos son algunos de los consejos que nos da nuestro Dios. Ayunar sin dejar de hidratarse, ¿verdad? Pero ayunar durante un corto tiempo da al estómago, miren lo que trae, y esto yo lo tengo comprobado, ¿sí? La oportunidad de descansar y ayuda a la naturaleza corporal a luchar por liberar al organismo de que impureza. ¿Sí? Los ayunos, una práctica que pues se perdió en la historia ya. Ahorita los cristianos o las personas que ayunan son muy, por no decir que nadie, ¿verdad? Una práctica de la antigüedad y sobre todo de la iglesia de Cristo, que Cristo mismo la recomendó y ahora la sigue recomendando, sin dejar de hidratarnos, ¿sí? Estemos dispuestos a sufrir un poco, dice, por causa del hambre. Algunos no estamos dispuestos, ¿verdad? Dice, y a esperar ese lento proceso que lleva a cabo la naturaleza para reconstruir las recargadas energías del organismo. Tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Si no, pues mejor no ayune porque a lo mejor se pone de más mal humor. Dice, hay quienes sufren por diferentes causas que están fuera de su control. Esto es importante recalcarlo, ¿eh? Hay veces, porque estamos diciendo aquí, elimine la causa de la enfermedad, del dolor, que al inicio, la primera línea.
Pero aquí dice la convicción del niño, página 418, dice que hay quienes, o a veces nos ha pasado a nosotros, que estamos sufriendo dolor por causas que están fuera de mi control. Y ahí sí que puedo hacer, pues nada. Lo que no está bajo tu control, no puedes hacer nada. ¿Qué puede ser eso? Bueno, pues el dolor, por ejemplo, causado por una agresión física que una persona del crimen organizado te ocasionó, por ejemplo, pues tú no lo buscaste, tú no, no lo puedes controlar y no lo puedes, oiga, señor sicario, por favor, me puede traer un paracetamol porque me duele mucho la cabeza donde me pegó. Pues no, ¿verdad? Entonces, está fuera de nuestro control. Y ahí, pues tenemos que ser resilientes, tenemos que, ahí sí que aguantar, este, eh, recuerden lo que le dijo Dios a San Pablo, le dijo, que te baste que mi gracia. Es más importante que ahorita es más importante que estés vivo, ¿sí? Pero sí hay personas que tienen dolor, por ejemplo, un niño puede tener un dolor por causa del padre que le heredó alguna enfermedad, algo genético, etcétera, y que pues está fuera de su control, el niño no puede hacer nada, pero donde podemos nosotros actuar, donde podemos tener control, tenemos que eliminar esa causa de la enfermedad. Vamos a ver la siguiente. Ahí tenemos un texto que Primera de Pedro 5:10 dice, y después, miren lo que dice, y después de que ustedes hayan sufrido, que hayan tenido dolor, esto es para que tengamos esperanza en Dios. Dios nos ama, tiene misericordia, nos quiere y se preocupa de nuestro dolor. Después de que hayamos sufrido dolor un poco de tiempo, ¿qué dice Pedro? Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará que fuertes, firmes y estables. ¿Qué les parece? Es una promesa cuando estamos pasando por una situación dolorosa, de que no va a estar que para siempre, al menos un dolor agudo no va a estar para siempre. Si ya se tornó crónico, pues tampoco, porque Dios puede que restaurarnos. El médico quizás no, pero Dios puede restaurarnos cuando hemos pasado por esa situación dolorosa, dice que Dios nos va a hacer como más fuertes, más firmes y más estables. Y eso quiere decir, pues, que el dolor también contribuye a la mejora espiritual, física y emocional de nuestro cuerpo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algo precisamente acerca de eso. Vamos a ver lo siguiente. Dice, el uso de remedios no es una negación de la fe. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a ver aquí, para entender esto, el caso del rey Ezequías. ¿Recuerdan ustedes? El rey Ezequías se enfermó, en una ocasión se enfermó, pero no cualquier enfermedad, era una enfermedad de muerte. Y entonces vino el profeta de Dios y le dice, ¿sabes qué, Ezequías? Pues vengo a darte la mala noticia de que no vas a sanar, no vas a salir de esta, vas a morir. Y cuando el rey Ezequías, ¿cómo que me voy a morir? Si a nosotros nos dieran esa noticia, como esas malas noticias médicas de los resultados que nos dan de pronto y nos dicen que tenemos un cáncer, eso quiere decir que te vas a morir. ¿Sí? Es impactante, ¿no? Y eso causa, entonces ahora se le agrega el dolor físico, se le agrega dolor que emocional, emocional, psicológico, ¿sí? Entonces, el rey Ezequías dice, clamó a Dios, y Dios, ¿qué? Dios lo escuchó e hizo un milagro al darle la noticia de que le iba a conservar la vida 15 años más. Cuando ya estaba decidido que ahí iba a terminar su vida con ese dolor, con esa enfermedad, con esa situación, con esa experiencia,
Ahora, Dios, él clama a Dios. Entonces, esto nos enseña que siempre que tengamos nosotros dolor, que tengamos enfermedad, sí vamos a ir con el médico, pero primero tenemos que ir a quién, a Dios, clamar a Él. Y miren lo que hizo Dios. Dios hizo un milagro con su vida y le quitó la enfermedad y le dijo, te voy a añadir 15 años más. Si usted y yo estuviésemos seguros que vamos a vivir 15 años más, sería fabuloso, ¿verdad? Al menos hasta el año 14, ¿verdad? A lo mejor el último año ya la situación. Dice, una palabra de Dios pudo haberlo sanado. Dios pudo, el tratamiento hubiera sido sana Ezequías y Ezequías sana. También un toque le hubiera puesto su mano divina, su Dios, y lo hubiera tocado y sano. Pero así fue como sanó Ezequías en esta ocasión. No. Dice que hubiera bastado con eso, pero no. Se dieron instrucciones como específicas. Y entonces el profeta, Dios le dice a través del profeta, le digo, mira, ¿sabes qué tienes que hacer? Una medicina. Ve y junta higos, tráelos, machácalos, haz una masa, una pasta de higos y ponlas en la parte afectada. Sí, dice, ¿y Ezequías qué hizo? Usó la recomendación medicinal. Y entonces Ezequías sanó y siguió viviendo. ¿Qué les parece? Esto va por lo que dice arriba. El uso de la medicina, de los remedios, no es una negación de la fe, porque él oró a Dios y con la pura oración hubiese que bastado para sanar, pero Dios todavía no lo sanaba. Después de que escuchó la oración, todavía no lo sanaba. Dijo, no, tienes que hacer esto. Sigue la receta, sigue las indicaciones. Dice ahí Segunda de Reyes 25, la imagen que está abajo, dice, vuelve, le dice Dios al profeta, y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto que tus lágrimas. He aquí que yo te sano al tercer día, y al tercer día, después de que ya hayas sanado, subirás a la casa de Jehová y vas a ir a agradecer a la iglesia, etc. Y vas a continuar con todas tus labores por 15 años más. Entonces, aquí está hablando de la oración, es cierto, pero está hablando también de un tratamiento. Y muchos creemos que con pura oración basta, ¿no? Pero si la indicación, si Dios nos ha puesto a nuestro alcance los medicamentos, las medicinas, los remedios, tenemos que hacer uso de ellos. Y eso no quiere decir que si tú estás tomando un medicamento, si te pusiste una vacuna, no quiere decir que estás negando que tu fe, ¿sí? Ahorita hablando de vacunas, ya se dieron cuenta de que ahorita hay brotes de sarampión y de tosferina, ¿verdad? Precisamente está surgiendo esto porque hubo una etapa en que ya no hubo vacunación sobre estas protectora para estas enfermedades. Por ejemplo, el pueblo menonita acá, en una región de Chihuahua nunca se vacunó para el sarampión y ahora de ahí fue donde salieron esos brotes. Entonces, Dios ha puesto la ciencia médica para nuestro beneficio. Y eso no quiere decir que estamos negando que nuestra fe. No quiere decir que estás dejando de creer en Dios. Vamos a ver la siguiente. Por ejemplo, eh, miren aquí en este recuadro verde. Si creemos que solo con orar, estas no son mis palabras, ¿eh? Son palabras de inspiradas por Dios. Dice, ahí está la cita. Si creemos que solo con orar sanará al enfermo y que no es necesario los remedios, las medicinas provistas por Dios para aliviar el dolor y ayudar a la naturaleza. O sea, esos remedios son para ayudarle a la naturaleza del nuestro cuerpo a que en su trabajo. Si creemos que usar medicamentos es una negación de la fe, estamos ¿qué? Equivocados. Esto no es una negación de la fe. Dice,
dice, esta práctica está en estricta armonía con los planes de Dios, como lo hizo con Ezequías. Con Ezequías no había los medicamentos que hoy tenemos, ¿verdad? Esto era, la masa de higos era lo que había a la mano y era lo comprobado. Pero si ha habido, en los tiempos de sequías, paracetamol, seguramente también se hubiera tomado un paracetamol. Esto lo digo así, solamente como un ejemplo, ¿no? Claro que entre menos tomemos medicamentos, sustancias químicas, mejor para nuestro organismo. También Dios lo recomienda. Debemos de evitarlo hasta cierto punto, pero llega un momento en que nuestro organismo ya no puede. Nuestra naturaleza, de nuestro cuerpo está muy deteriorada y entonces tenemos que ponerle un soporte, ¿no? Un complejo vitamínico, no sé, etcétera. Lo siguiente, para ir pensando con esto del dolor, ya vamos a terminar el enfoque este, espiritual. Cristo conoce y siente nuestro dolor, eso ya lo dijimos. Está perfectamente enterado de los dolores, pero aquí está la cita, ¿sí? Y las aflicciones que soportamos. Jesús se compadece de nosotros por nuestra enfermedad. Confianza en medio del dolor debemos de tener. Bueno, ya conocí que se preocupa por mi dolor, pero ahora debo tener esa confianza en medio de mi situación dolorosa. Dice, su mente puede estar oscurecida por causa del dolor, pero no sobrepiense, limítese a descansar y a encomendar su mente y su cuerpo en las manos de Dios, su Creador. Es un privilegio confiar en el amor de Dios en medio de qué? De la debilidad y sufrimiento. Porque es muy fácil confiar en Dios cuando no tengo dolor, cuando no tengo sufrimiento, cuando no soy enfermo. Por eso dice que es un privilegio llegar a confiar en el amor de Dios cuando estoy en medio de la debilidad y el sufrimiento. Siguiente. Cristo no solamente conoce nuestro dolor, sino que lo siente. ¿Qué les parece? Dice que su mente repose en la bondad de Dios. Si no nos amara Dios, si no considerara de valor, nos considerara de valor, ¿qué no hubiera hecho? No habría hecho ese gran sacrificio en la cruz. Esa es la máxima demostración del amor de Dios, de que nos interesa por nosotros y por todas y cada uno, aunque sea un dolor pequeño, ¿sí? Dice que su mente descanse como un niño fatigado en los brazos de su madre. Esa es la invitación de nuestro Dios. Sus brazos eternos lo sostienen. Jesús participa de todas sus aflicciones. Cuando dice Jesús participa de todas sus aflicciones, de nuestros dolores, quiere decir que a Jesús también le duele ¿qué? Nuestra situación. Es como cuando usted tiene un hijo y se enferma. ¿Le duele a usted que se enferme? Claro que le duele. Entonces, nuestros dolores también hay que compartirlos con nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiere y está dispuesto a participar de nuestros dolores. Siguiente. Dice, el dolor compartido es un dolor como disminuido. El dolor compartido es un dolor como disminuido. ¿Por qué puse este pensamiento? Porque si nosotros compartimos nuestro dolor con Jesús, ese dolor que se va a ver disminuido. Dice, el dolor compartido es un dolor disminuido. Cuando usted trae un problema, por ejemplo, emocional, y encuentra un buen amigo o un profesional de la salud a quien platicarle su situación, después de que lo platicó, ¿cómo se siente? Se siente aliviado, se siente mejor. Entonces, el dolor compartido es un dolor como disminuido. Vamos a compartir todos nuestros dolores, nuestras cargas con nuestro Señor Jesús, ¿sí? Esa es la invitación de esta mañana. Vamos a ver la siguiente. Tengo aquí unos dos, tres textos más que quiero compartir con ustedes, con pensamientos. Compartamos pues nuestro dolor con Cristo. La siguiente. Quiero compartir otros dos pensamientos con ustedes, pero antes, este,
Dice, nosotros no debemos de provocar un dolor más intenso en las personas. Todas las personas que padecen dolores, todos, basta platicar con ellos y que mi dolor, mi situación no es nada en comparación con la de ellos. ¿Sí? Dice, no, por eso, por favor, no le diga una sola palabra que ahonde su dolor a aquel que lo está sintiendo, al que se siente apesadumbrado por una vida de pecado. Ya no le eche más leña al fuego. ¿Sí? Dice, porque no sabe dónde encontrar alivio y lo critica. Ah, cómo es tonto. Pues mira, ve para allá, ve para acá. Dice, tómalo de la mano, levántale y dile palabras de que, de aliento y de esperanza. Y ayúdale a tomarse de la mano del Salvador. Pero muchas veces, es que por eso por, estás así por tus pecados, estás así porque eres desobediente, y es que llevas una vida muy desenfrenada, por eso estás así y te vas a morir. Eso le decimos a la gente realmente, ¿no? A veces no con nuestras palabras, pero sí con actitudes. Entonces tenemos que llevarlos a quién? A que se tomen de la mano del Salvador. Siguiente. Eh, la angustia de Cristo fue mayor que el dolor físico. A veces creemos nosotros que el Señor Jesús murió por los clavos en sus manos, en sus piernas, por la corona de espinas, por el desangrado, la herida en su costado. Pero todo ese dolor que sintió Jesús, dice, no, no fue tan severo, tan grande como el dolor mental que experimentó, emocional que experimentó Jesús en la cruz. Y, y el Señor recibió este dolor desde su infancia, ¿sí? Pero en esta situación final de su vida, de su entrega por nosotros, dice que el corporal fue tan solo el dolor corporal, tan solo una pequeña parte de la agonía que sufrió Jesús. Los pecados del mundo pesaban sobre él. Es nuestros pecados, los de toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último hombre, que todo ese peso, los pecados, a veces no podemos nosotros con un pecadillo nosotros mismos, con menos con todos los que tengo, ahora con todos los de los seres humanos cargados en Jesús, en su mente, dice, le pesaron sobre él y lo angustiaron, le provocaron mucho dolor, así como la sensación de la ira, él tuvo la sensación de que Dios estaba descargando la ira con él, su padre, mientras sufría la penalidad de la ley transgredida. Él sintió esa sensación, tuvo esa sensación. Fue esto lo que, perdón, lo que abrumó su alma divina. Dice, fue el hecho de que el Padre ocultara su rostro. Él creyó que estaba ocultando su rostro. ¿Por qué? Porque se convirtió en humano y así como nosotros a veces sentimos que Dios se ocultó de nosotros y no nos quiere ayudar. Eso llegó a sentir él porque se convirtió en ser humano, ¿sí? El sentimiento de que su propio padre lo había abandonado, lo que infundó ese tal grado de angustia. Y esa angustia mental, sobre todo la carga del pecado de toda la humanidad, fue la que le quitó la vida, no tanto el dolor físico. ¿Por qué recalco esto? Porque los problemas de salud mental, la angustia mental, los problemas emocionales pueden quitarte la vida más fácil que un dolor común de apéndice o un dolor físico, ¿sí? Lógicamente, se requiere tiempo para que eso llegue a suceder. Hay personas, yo he visto muchos pacientes que han muerto de depresión. No que se hayan suicidado, no, sino que murieron. Su cuerpo se fue desgastando, sus huesos secando, como dice David en el texto que leímos, que vamos a leer otra vez, y terminó su vida. Entonces, la angustia mental, el dolor mental, emocional, es tan severo o más que el dolor físico. Siguiente. Aquí estas son de los pensamientos que quiero compartir con ustedes. El dolor en el alma pesa más que cualquier carga física. ¿Qué les parece?
el dolor en el alma pesa más que cualquier carga física. Y bueno, nosotros que estamos ahí en el tema de la salud mental, pues somos testigos de eso, ¿verdad? El verdadero dolor no se ve, se siente en lo más profundo del ser. Y ese fue el dolor que sintió nuestro Señor Jesús y por el cual perdió la vida por la causa de nuestras iniquidades. Porque todo el dolor, el origen es el pecado. Los pecados de nosotros provocaron la muerte de Jesús. El inocente varón que sufría en el Calvario comprendió y sintió plena y hondamente la separación que el pecado produce entre Dios y el hombre. Fue oprimido por las potestades de las tinieblas. ¿Qué les parece? Satanás estaba gozoso porque estaba viendo agonizar a nuestro Señor Jesús. Y, y Dios, el Señor Jesús, Dios mismo, inocente, ¿verdad? Pero miren el texto que viene aquí enseguida. Vamos a ver, este, porque a veces creemos nosotros que nada más en ese momento sufrió Jesús. Isaías 53:3. El Señor Jesús sufrió desde que nació, ¿sí? Desde toda su estancia en esta tierra fue de sufrimiento. Dice, fue despreciado y desechado, y eso causa dolor también, ¿eh? Entre los hombres. Y miren, eso lo hizo como varón de que de dolores, experimentado en quebranto. Y nosotros escondimos de él en nuestro rostro. Y fue menospreciado y y no lo estimamos. Entonces, el Señor Jesús fue un varón experimentado en dolores, ¿sí? Un varón de dolores experimentado en quebranto. Desde las persecuciones, desde bebé, los menosprecios por todo mundo, por la sociedad contemporánea, y todo lo que pasó en su vida hasta que por su propia familia fue menospreciado y fue perseguido, atacado, criticado por la iglesia, por el pueblo, por todo el mundo. Y hasta llegar a sus días finales con su muerte en la cruz, ¿sí? Y entonces, si él es experimentado en dolores y en quebranto, pues él sabe lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Alguien que ya pasó por una situación dolorosa es de más ayuda para alguien que está sufriendo más o menos la misma situación. Aunque todos, ya dijimos, experimentamos el dolor de diferente forma. Siguiente, vamos a terminar vamos a, a ver esta diapositiva penúltima. Dice, el dolor es inevitable, o el sufrimiento que es opcional. Dice, el dolor es inevitable aquí en este mundo, pero usted y yo elegimos si nos queremos quedar con el sufrimiento, es decir, de una manera crónica, ¿sí? El sufrimiento es opcional. Si yo no remedio al dolor agudo, se va a convertir en un dolor crónico que me va a causar sufrimiento, ¿sí? Entonces, si usted, por ejemplo, tuvo una cifra en un examen alta de azúcar, eso es algo agudo que está empezando, pero que se puede convertir en un sufrimiento para toda su vida, un dolor crónico. Entonces, el sufrimiento es opcional, pero el dolor es inevitable. Por ahí está el autor de esa frase. Y dice otro autor aquí, no se puede pasar por la vida sin dolor. Lo que podemos hacer es elegir cómo usar ese dolor. Por eso dice aquí a su derecha, el dolor es que pasajero, pero deja lecciones. Las lecciones son para cuándo? Tiempo, para siempre. El dolor nos enseña también, es un maestro. Dice, tu dolor tiene que un propósito. Todos los dolores, sabemos la causa y lo que usted quiera, pero Dios lo permite porque hay un propósito, ¿sí? Hay un propósito y como él se lo dijo a San Pablo, dijo que te basta mi gracia, yo tengo un propósito, a mí me conviene que ese malestar lo tenga Dios, o a lo mejor, pero tiene un ¿qué? Propósito.
Y terminamos con el texto que iniciamos. Ten misericordia de mí si estamos pasando por una situación dolorosa, física o emocional. Dice, porque estoy angustiado. Mis ojos, mi alma y mis entrañas, dice el rey David, están consumidos ¿de qué? De dolor. Porque mi vida se gasta de dolor y mis años ¿de qué? De gemidos. Dice, se desmaya mi fuerza a causa de mi iniquidad, de mi desobediencia a la ley de convivencia, de etcétera. Dice, y mis huesos ¿se qué? Se consumen. Salmo 31, 9 y 10. Aquí está la cita de donde se extrajo toda esta información. Y finalmente vemos aquí un texto en esta misma diapositiva. Dice, va a llegar el día en que ese dolor que estamos ahorita pasando, esa angustia, como la que escribe aquí David, va a pasar. Apocalipsis 21:4. Esta es la esperanza de nosotros, los que conocemos, aunque sea un poquito de quién, de Cristo, de nuestro Dios. Y eso hay que compartirlo. ¿Sí? Dice, y va a llegar el día en que Dios limpiará toda que, toda lágrima de los ojos de ellos, es decir, de sus hijos. Dice, y la muerte que no será más. Ya no va a haber dolor por pérdida de seres queridos. Ya no habrá más que llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas esas cosas que implica todo eso van a ser pasadas, van a pasar a la historia. Eso es lo que Dios tiene preparados para nosotros. Por lo pronto, mientras Cristo viene y se cumple esta promesa, pues tenemos que aprender a vivir con el dolor o a manejar el dolor o a quitar el dolor y sobre todo a compartirlo con nuestro Señor Jesús. Y también ayudar a aquellos que tienen dolor a llevarlos a Jesús y aliviarles también sus cargas físicas también, ¿por qué no? Y emocionales, y es que tenemos esa capacidad. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado.